¿Cómo estáis? Estamos acá hoy 22 de septiembre a las 19 horas, incorporándonos de nuevo otra vez a nuestro fantástico club del audiolibro aquí en Audible o Audible. Hoy nuestro invitado especial es Máximo Pradera, cosa que me hace un inmenso porque creo que va a ser como un encuentro, desde luego para mí, bastante interesante. El propio título de este crucero musical que vamos a vivir aquí en Audible con Máximo Pradera es Viva la música clásica, pa, pa, pam, que es lo mismo que decir viva la más incomprendida de las músicas. Bien porque se supone que la clásica es demasiado difícil de escuchar o porque su etiqueta de conciertos resulta demasiado pomposa, encorsetada o digámoslo ya claramente, a veces demasiado cara para todos los bolsillos. En este fascinante recorrido cronológico por la música clásica, Máximo Pradera nos lleva desde el canto llano o gregoriano hasta los Beatles, cuyas canciones, según palabras del gran compositor norteamericano Leonard Bernstein, están a la altura de los Franz Schubert, de las de Franz Schubert. Schubert, los Beatles, Bernstein, es como que todo va un poco junto en este crucero musical que viviremos con Máximo Pradera. Por eso los escuchantes que se suban a este lujoso crucero musical que va desde la Edad Media hasta el siglo XX descubrirán a través del riguroso texto y los incontables ejemplos musicales que aporta el autor, no solo cuáles son los compositores más importantes de la historia de la música, sino también y sobre todo por qué estos creadores fueron fundamentales para la evolución del lenguaje musical. Nos encantaría ya conectar con Máximo Pradera y estamos a la espera de que él salga entre las personas que van apareciendo aquí en este fantástico momento de Instagram, que tenemos todos que entender que estamos recuperando hoy después de un verano que ha sido bastante vertiginoso, sobre todo en el comienzo de este mes de septiembre. Aquí está Máximo. Máximo, ¿cómo estás? Hello, hola. Hello, qué placer verte. Me encanta lo de Viva la Música. Y la primera pregunta que tenemos para ti, si te parece, es ¿cuál ha sido para ti tu canción del verano? Mi canción del verano es una canción muy sentimental que estaba en la banda sonora de la película Yankees, que dirigió John Schlesinger en el 79, que se llama I'll Be Seeing You, I'll Be Seeing You in all the old familiar places, porque he tenido un asunto sentimental que ha ido un poco mal y entonces Oh, me ha agarrado pero esa perdón, canción pero, para... pero no sé si esta canción la pusieron en Inglaterra durante el COVID y que creo que era como, y me da la sensación de que la propia reina Isabel, Isabel II de Inglaterra propició la idea de esta canción porque era una canción que se oía mucho en la Segunda Guerra Mundial. Es una canción hermana de esa que dices. Yo creo que la que citó la reina Isabel En el mensaje, en el broadcast del COVID fue eh, eh, we will We'll meet see again, each other, we'll we'll meet meet again. again. Claro, son Don't un know poco, why, don't know when, but I know. Sí, esa fue. Pero pero es oye, hermana porque es de la misma época. Lo que son pasa un es que poco una, lúgubres, son un poco lúgubres en el fondo, ¿no? O sea que bueno, el problema sentimental ha sido hondo. Doy por ha sido, hecho. ha sido un buen estacazo, sí. Sí, vaya. Pero todavía te siguen pasando estos estacazos. Si eres un hombre muy sentimental, entonces, ¿no? Sí, a veces soy muy romántico, otras veces soy muy borde, pero Pero eres románticamente borde o borderilmente romántico, ¿no? Porque no, como lo se tengo mezclan ambas totalmente, cosas. Boris, lo tengo totalmente escindido. O sea, cuando entro en modo borde soy muy borde y cuando entro en modo romántico soy muy moñas. Un hombre de extremos, entonces. ¿Te ayuda la música Sí, en todo este proceso? hombre de extremos, Boris, porque soy lunático, soy cáncer. Sabes que los cánceres somos muy de extremos, sí. Ya, Y ya, yo, ya, si ya. hay algo, mira, yo todo el mundo irracional no creo en él, pero el horóscopo, fíjate que me lo creo todo. Es mi lado irracional. Y Si me dices que tú, por ejemplo, ¿de qué signo eres, Boris? yo soy Libra. Estoy a punto Eres de Libra. cumplir años la semana que viene, 29 de Vale, pues septiembre. con los Libras no sé qué tal me llevo, pero sé que me llevo genial con los Géminis, me llevo muy bien también con los propios Cáncer, con los Capricornio no tengo nada que ver, Yo creo todo que, en eso claro, creo. porque es los cuernos y la concha. O sea que realmente es difícil ahí compenetrar. Pero aseguro que has Total. tenido parejas sentimentales de esos signos con los cuales no te llevas tan bien. Sí, pero sobre todo he tenido de los míos, he tenido novias Cáncer y novias Géminis con los que... Y Tauro, Tauro me va fenomenal. Mira, mi Pero es madre divertido. Gabriela Sánchez Ferrosio era Géminis
y todas las novias que he tenido Géminis me ha ido muy bien. Y mi padre era Tauro, que es un signo muy noble, y he tenido novias Tauro y me ha ido fenomenal también. Y esta novia última de la canción de Yankees, ¿podemos saber qué signo del horóscopo tenía? Era, a ver, ¿cuál era? Escorpio, Era seguro. de, no, de abril. ¿Cuál es el signo de Abril abril? es Aries, Abril es Era, Aries. era Aries, sí. Sí, Aries, me imagino que será Aries, Tauro, luego ya es Mayo, o sea que Abril tiene que No, tener otro era Tauro, signo que era no. Tauro, era Tauro, Era porque era abril oh, tardío, sí. claro, Abril Pero bueno, tardío, ya fue casi una, fue Mayo. una, pero bueno, fue una relación que duró lo suyo. Te iba a preguntar por la música clásica, pero este tema de los horóscopos me tiene muy apasionado porque A mí yo, también o me sea, fascina. porque, claro, pero ¿cómo empezó tu fascinación por el horóscopo? ¿Porque te los crees? ¿Los lees en el periódico? De siempre, es que me coincide, o sea, leo las predicciones, incluso veo con quién me va bien y con quién me va mal, y al final llego a la conclusión de que, claro, la luna estaba en tal fase tal Que día, y digo, claro, funciona. tiene que ser eso, es mi lado irracional. Yo comprendo que no podemos ser todo córtex frontal, ¿sabes? No puede ser. Pero no, porque además no todos los periódicos publican horóscopos hoy en día. Yo leo siempre el del ABC y el de La Vanguardia, que me parece muy Sí. divertido, pues son los periódicos que salen nombrados en vacaciones en Roma. Y luego, por ejemplo, Boris, he tenido amigas. Por ejemplo, Irene Lozano, que ha sido muy amiga mía, la diputada y escritora, que el padre era astrólogo y luego le salió una hija súper racional, ¿sabes? El padre de Irene es astrólogo Me y sin encanta. embargo ella es como una mujer sabia, ¿sabes? ¿De quién era eso? De Molière, ¿no? Claro, Era una... exactamente, no pensarías nunca que realmente la astrología también estaría más allá de su ADN, en sus intereses personales. Exacto, exacto. Me asombró muchísimo saber que era astrólogo ¿Te y pasó a que ti lo había, mismo con, y que había engendrado una hija tan racional. claro, y te pasó a ti lo mismo con la música clásica, o estaba siempre cerca tuyo en tu infancia, en tu casa, en lo que sea, en tu alrededor, pero ¿cuándo empezó tu verdadero interés por ella? ¿Cuándo te atrapó? Pues fue poco a poco. Es cierto que en mi casa sí entraba la música clásica, pero no de forma masiva. Entraban más las canciones de la Resistencia, porque mis dos progenitores eran del PC, y entonces entraba toda la música cubana, de Carlos Puebla, canciones de Yves Montand, el canto de los partisanos, las canciones de Brassens. Y realmente la música clásica entró con fuerza en mi vida cuando mi madre contrató a un profesor de música que ya era bastante famoso cuando se encargó de mis clases, que es Gregorio Paniagua, que Oh, dirigía el Atrium vaya. Music. Gregorio Paniagua dirigía el Atrium Musicae y ya cuando me dio clases a mí, había triunfado, había dado conciertos con el Atrium en el Metropolitan Museum de Nueva York y tal. Y era un tipo que luego tenía las clases que cobraba Oye, carísimas. y una pregunta, y tenía también una cierta discografía, porque yo creo que es un nombre Sí, que me da la impresión que he visto en discos también en mi propia infancia, ¿no? sí, tenía su discografía, había atesorado ya varios premios con las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio y con varios, con el Cancionero de Palacio. Y este hombre, pues claro, era ya un músico profesional, no era un simple profesor de guitarra, ¿sabes? Y entonces de repente venía de un ensayo y venía con una viola da gamba, que es un instrumento barroco, o venía con una zanfoña y me enseñaba los instrumentos y me introdujo en Stravinsky y me enseñó a leer música y tal. De forma Increíble, que te puedo Máximo. decir que la música clásica entra con verdadera fuerza sobre los 14 años. O sea. Pero tú te sentías inmerso en ese mundo de tener a Paniagua como maestro, como guía. ¿Qué significaba eso para ti? ¿Sabías con quién estabas? Sí, claro que lo sabía y además él es un músico muy genial, no solamente como intérprete, por los conciertos de Atrium Musicae eran muy heterodoxos, en el sentido de que, por ejemplo, el resto de la musicología los miraba un poco así por encima del hombro por informales, pero eran muy frescos. Yo la primera vez que los vi, que fue un concierto, yo tenía 16 años en la escuela diplomática, donde al final acaban pinchando globos y tal, era un concierto que soltaba, de música clásica, de las cantigas, donde soltabas carcajadas. Pero la música te aseguro que estaba muy bien interpretada, hacía música arábigo-andaluza también y era muy fresca. Tenían como se dice con los grupos de rock, tenían un directo muy bueno, impresionante.
Pero me parece entender que utilizaban un poco como el humor, a pesar de que estuvieran Sí, haciendo música muy ortodoxa, por decirlo de alguna manera, colaban allí el humor. Eso también me imagino que te tiene que haber marcado mucho. sí, mucho. Eran, digamos, no era tanto tan cargado hacia el humor como pueden ser Lelutier, Ujú. sino que era más música, pero con toques, con pinceladitas de humor. Pero la calidad musical era la misma, porque tú sabes que los Lelutier son músicos muy buenos. O sea, detrás de esa coña que tienen, pues son graduados de conservatorio y tal. Carlos López Pucho, por ejemplo, es un musicazo y muchos de Marcos Mustok. Marcos Mustok era el menos músico, era el que leía. Pero, por ejemplo, bueno, todo el que tocaba el piano, Carlos Núñez, por ejemplo, era un musicazo también, y Jorge Marona tocaba la guitarra de miedo. Y todos ellos los conociste entonces, ¿no? Sí, 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 conocí a ambos, conocí a Es que Lutiers. me- me- Rabinovich, por ejemplo, jugaba al billar, cuando venía en España, jugaba al billar donde jugaba yo, en la federación, porque era muy aficionado al billar, como Mozart, y jugaba en la Federación Española de Billar y yo lo tenía al lado. Me encanta, porque además en la Federación Española como que le daba un cierto punto que no era un billar así No, de un bar jugaba, cualquiera, era un lugar en claro, serio era un sitio muy también. selecto en la calle Alcántara, donde jugaba el campeón del mundo y se disputaban campeonatos del mundo. ¿Y nunca te Sí, pasó sí. nunca te pasó que llevaras mal y te llevaras la felpa de la mesa? Ninguno Como de el ese tipo de inspector Clouseau. accidentes. Hay un Como la famoso, pantera rosa. Sí, 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 sí. hay un famoso Por guerrero del inspector ejemplo. Clouseau. Pues casi, casi, porque yo entré ahí siendo un pipiolo y llegué a jugar bastante bien. ¿Y sigues jugando? ¿Lo sigues No, ya practicando? no, ya no, ya no. Desde que me entregué a la paternidad lo tuve que dejar. Porque eran demasiadas Pero, cosas. Eran la radio, la escritura, el billar, ser padre. Era demasiado. Escribir libros. claro, me Que parece por cierto, fantástico. Boris, Sí, sí, ser escritor en una familia como la mía, no te creas que es es fácil. fácil. Por eso al principio encaminé mis pasos hacia la televisión, ¿no? Porque ser escritor, claro, yo tengo en mi familia a Rafael Sánchez Ferlosio, que era primo de hermano de mi madre, tío mío, Carmen Martín Gaite, la mujer de Rafael, una de las mejores ensayistas y novelistas también que ha dado este siglo, yo creo, en España. Absolutamente. Una escritora fantástica. Javier Pladera escribía muy bien también, prosa jurídica. Mi abuelo Rafael Sánchez Mazas también era novelista, es decir, no era fácil asomar la cabeza ahí como escritor, me daba un poco de miedo. Pero sin embargo lo has hecho, es decir, Sí, ¿tardaste mucho en vencer ese miedo poco a poco, o al final yo creo que ese miedo como que te impulsó y al final has terminado superándolo? poco a poco, porque, bueno, sabes, cuando las ganas son más fuertes que el miedo, pues acaban venciendo las ganas. Y realmente cuando, bueno, tú sabes bien la sensación, porque también eres escritor, ¿no? Cuando te coge la vena y La novela, sí, estás en cuando te el cogen la flow, novela. estás en Ujú. el flow de escribir, eso es comparable a muy pocas cosas. Es cierto, es como un superorgasmo, pero es verdad que también Total, cuando de repente tienes que parar y descansar, yo creo que es conveniente, ¿sabes? sí. Pero superar el miedo, bueno, es igual que el pánico escénico, lo tienes que superar, no te queda otra, porque si no, no sales a hacer el papel que tienes que hacer. Mm. Bueno, los Pero, músicos ni te toda- cuento. Pero, por ejemplo, volviendo a lo de escribir, es siempre complicado el título, aparte de pasar de la primera página. Pero cuando oíste lo de Viva la música clásica, joder, supiste que ese era el título del podcast que querías hacer con Audible y del propio libro. He tenido un editor bastante más joven que yo, que se llama Fernando Pedrajas, muy bueno, al cual le agradezco todo el trabajo que ha hecho conmigo. Me encanta hablar de Realmente editores. sí, me ha acompañado muy bien durante todo el proceso de escritura y grabación. Y le mandé una de las veces le mandé un meme de una pintada real que me parece que era no sé, era en alguna ciudad de España, que había un tipo que había puesto "Viva la música clásica". Hostia. Es Lo una de buena hostia, pintada, claro. hostia nos pareció demasiado porque, bueno, puede ofender alguna sensibilidad religiosa, y lo cambiamos por joder, pero nos gustó mucho ese espíritu, ¿no? Ya está Claro, bien totalmente. Sí, sí, sí. de tanto pot de plástico. Un cierto tipo de radicalismo, ¿no? Claramente.
Sí, sobre todo es que basta ya de tanto pop de plástico. Es que el 80, el 90% del pop que se hace ahora. ¿Tú sabes que se hizo, Boris, un estudio en el propio CSIC de España? Hicieron un estudio muy concienzudo sobre cómo la música pop y rock, que en los 60 y 70 era muy rica, realmente muy, de mucha calidad, se ha ido cada vez restringiendo más en cuanto a creatividad, instrumentación y tal, y realmente ahora ya cada vez son más fórmulas, ¿no? Y entonces, bueno, y sumergirse en la música clásica supone salir del plástico y de los algoritmos y de las música muy previsible y entregarse a otro tipo de experiencia mucho más gratificante, que requiere un poco Pero, más de atención, ¿y, pero es muy y, 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 gratificante. y tú esto a qué se lo adjudicas? ¿A que la música clásica no es mucho más profunda que un algoritmo, que el algoritmo tiene que ir sobre una cosa muy superficial y muy lineal y reiterativa? Bueno, vamos a ver, en la música clásica también ha habido música muy previsible. Vamos a citar una película que conocerán todos nuestros espectadores que se llama Deus, ¿no? Oh, Mozart, claro, sí, sí. Y Mozart, ¿no? En ese duelo, Salieri, dentro de que hacía música clásica, hacía una música muy previsible. Y de hecho hay una escena fantástica. En Amadeus hay muchas cosas inventadas, pero hay muchas cosas ciertas también, ¿no? Entonces, Salieri le cuenta, no, Mozart le dice a Salieri que le admira porque sabe construir óperas que agradan al público. Y en cambio él, como tiene que meter su propia personalidad y su propia creatividad, pues a veces despista al público y por eso no le aplauden Claro, tanto como a claro, Salieri. Pero el claro. resultado es que las óperas de Salieri ya no se escuchan, y escribió 40, y en cambio siempre hay en la lista del top 10 de las óperas más escuchadas al año, hay tres que son de Mozart. Y la segunda ópera más escuchada todos los años, después de Traviata, es la flauta mágica de Mozart. O sea que Claro, eso es claro, un creador y lo totalmente. demás son cuentos. Sí, sí, pero un creador lleno un poco de fantasmas y de demonios y como persecuciones propias, como nos lo explicaba esa película. Pero me gusta el Mm, paralelismo que haces porque realmente quizás la facilidad es que Salieri era un poco, en cierta manera, un poco más industrial, ¿entiendes? exacto. Y Más de tendría un algoritmo, sí. formato, claro, él sí que tendría un formato, entonces lo que hacía era rellenarlo y cambiarlo de personaje Exacto. y nada, y repetía y seguía la ruleta de fabricación de ópera. Pero ya ves, ninguna es actual, ninguna se Tú mantiene en sabes que este eso le ha momento. pasado también a los creadores literarios. Fíjate, tú sabes que Cervantes y Lope de Vega tenían... Cervantes quería hacerse famoso escribiendo comedias y empezó a escribir y se encontró con que Lope de Vega había encontrado una fórmula muy algorítmica de hacer comedia y barría entre el público de entonces. Era imposible competir con Lope de Vega. Pero el resultado es que hoy, lo dicen los expertos, por ejemplo, se lo he oído a Andrés Amorós, las comedias de Lope pues no valen gran cosa y en cambio las comedias de Cervantes todavía se pueden leer porque tienen, digamos, la personalidad y el alma del autor. Es muy Bueno, fuerte. podemos diferir, porque yo creo que cuando vas a oír teatro clásico, que sabes que en Madrid hay un magnífico teatro clásico, yo por lo menos lo creo así, te encanta más Lope porque el idioma que utiliza es perfectamente, está musical y como lo tienen que actuar en esta manera un poco así, verso, Sí, lo escuchas y lo ves de una manera muy distinta que cualquier otra representación teatral. mm, Y yo prefiero Lope en esas representaciones que Cervantes, que me parece un poquito más para leer. Pero esto ya, puede pasar también, puede ¿comprendes? pasar, sí. Pero sí, sí. Pero bueno, en el fondo era un poco como una Motown, esto que quieres hacer ver, que claro que había como compositores y cantantes, y era un ir y venir de este tipo de cosas, ¿no? Esto Sí. pasaba también en la música clásica. ¿Crees que de repente alguien decía, esto es mejor Schubert que cualquier otro contemporáneo de Schubert, que de repente alguien elegía que debía ser uno o el otro? Sí, había fórmulas, cadencias, duración de los movimientos, por ejemplo, cuando en el pop también ha sucedido, ¿no? Cuando Bob Dylan se va a una canción más larga de 8 minutos, que era el formato Eric Clapton con Leila, ¿no? Se va a una canción que dura 8 o 10 minutos, pues la gente dice, está rompiendo el formato, esto lo va... Y cuesta mucho imponerlo, ¿no? Y lo mismo cuando un compositor se va a lo mejor a un primer tiempo de concierto o de sinfonía que dura más de la cuenta,
pues la gente ponía el grito en el cielo y decía, no, es que esto se va a poner la gente impaciente y tal. Y en el fondo los fenómenos, digamos, de aceptación y rechazo musical siempre han sido los mismos. Que es que cuando uno rompe esquemas, el empresario se pone nervioso, ¿sabes? Dice, no, no, esto va a echar a la gente. Y prefieren atenerse a la fórmula. Sí, claro, me hago cargo. Para alguien que viene de la tele y también de la radio, el audiolibro y sus posibilidades debe ser una fiesta. ¿Cómo estás viviendo tú todo este boom del audiolibro? Pues yo encantado, porque fíjate, yo soy de audiolibro desde los años 80. Yo escuchaba audiolibros en Tiempo. cassette, lo compraba en una tienda en Madrid que se llama Booksellers, porque me servían por un lado para aprender inglés y por otro lado me servían para beberme en las voces de los actores que los leían, ¿no? Tú tenías, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio leído por Emma Thompson. Qué Eh, maravilla. yo, Claudio, leído por Derek Jacobi. Y dices, pues yo quiero oír a estos actores. Incluso en los no famosos había gente tan buena, voces tan de doblaje, que decías, es que esto me lo leo, o sea, me lo voy a escuchar solamente por escuchar la voz, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en los años 80 había un tipo que grababa los cuentos de Poe, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, era un actor, pero recuerdo, por ejemplo, que el barril de Amontillado directamente, yo tenía orgasmos escuchando el barril de Maravilloso. Amontillado, cómo lo leía, ¿no? Y cómo estaba ambientado, ¿no? Y lo leía Claro. también que se me grabó en la memoria, y todavía me acuerdo. The thousand injuries of Fortunato I had bowed as best I could. Pero ¿lo ponías en tu Walkman o aguardabas como En el Walkman, sí, eran todavía los tiempos del Walkman. claro. Y eran cassettes de meter luego el VIC para rebobinar y tal. Es decir, que ahora todo este fenómeno de, del audiolibro pues no me coge de nuevas, porque yo lo vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo. Yo he estado escuchando unas partes precisamente de Viva la Música Clásica y me alucina muchísimo el nivel de producción. Y tú mismo, porque tú de repente te dejas llevar, yo creo que por ti mismo y por tu familiaridad con escuchar música y formatos como el audiolibro, y tarareas, cantas, y es como divertidísimo porque también estás acompañado de una muy buena producción, estás muy arropado, es una calidad que es interesante. ¿Esto formó parte de todas las cosas que te llamaron la atención para que hicieras el audiolibro? Mira, en principio el audiolibro no iba a tener músicas. Mm, Ujú, Iba a claro. tener solamente mis tarareos, pero luego escuché un audiolibro de un tipo que se llama Anthony Tomasini, que dirigió la sección de música clásica del New York Times durante muchos años. Es un libro que además recomiendo a todo el mundo, que se llama Los compositores indispensables, My Indispensable Composers. Y el tipo era muy bueno, tenía además una heterodoxia parecida a la mía, pero claro, era todo a palo seco, ¿sabes? Decías, cuarteto número 13 de Mozart. Bueno, pues que tiene muchos cuartetos, no tengo por qué acordarme del adagio, tal. Necesito que me refresques, querido Tomasini, un poco. Entonces Claro, lo claro. planteé audible, ¿sabes? Me dijeron, sí, tienes razón. Y entonces es muy difícil conseguir derechos, incluso de música clásica. Entonces hemos estado un año batallando por conseguir derechos de las piezas que yo quería que salieran en el audiolibro y por eso ha tardado tanto en aparecer. En realidad tendría que haber aparecido el año pasado, ¿sabes? Pero eso es Porque hemos tenido. maravilloso, esto es maravilloso porque te sirvió a ti también un poco para madurar todavía más la idea, sufrir dudas de si realmente estabas de acuerdo en componer esta Mm. música y no la otra. Tiene que haber sido, yo creo que súper intenso, desde luego, ¿no? Y por supuesto hay cosas que sin los extractos musicales no habrían sido posibles. Por ejemplo, la quinta de Beethoven, que yo creo que está muy bien contada a los oyentes, muy bien contados los ingredientes y sobre todo la técnica con la que trabaja Beethoven de fragmentación del motivo, ¿no? Las cuatro notas que se van convirtiendo, ta, 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 que se van convirtiendo en tres, luego en dos y luego se convierten en una, son una especie de palpitar. Bueno, está bastante bien contado. Eso hubiera sido imposible sin tener el apoyo realmente de la música de Beethoven. Y entonces me alegro mucho que al final se haya hecho de esta forma, reforzando mi texto con ejemplos musicales.
que por desgracia son un poco breves, yo lo habría dejado un poco más, pero no ha sido posible, insisto, por una cuestión de derechos. ¿Hay alguna música que te parezca más ñoña que otras que pienses que el tiempo realmente les ha jugado una mala pasada? Bueno, muchísima música. Por ejemplo, un contemporáneo de Beethoven o de Wagner, por ejemplo, que se llama Meyerbeer. Hoy no escuchamos ninguna música de Meyerbeer, ¿sabes? Más que por ñoño, por formulaico, lo que decíamos antes, ¿no? Claro, Eh, como le pasaba al Némesis de Mozart, a Salieri. sí, exactamente. Todos los músicos que no han querido arriesgar y han obtenido en vida una recompensa, porque claro, cuando tú no arriesgabas en las fórmulas, obtenías el favor del público. Es como cuando ahora haces televisión en formato, digamos, ya testado, ¿no? Sabes que las dificultades para... Las posibilidades de fracasar son muy escasas, ¿no? Mm, y déjame que haga una reflexión sobre la televisión, porque Lo estaba esperando. sí, había un tipo que fue director de la segunda cadena, ahora me vendrá el nombre, que decía que, claro, en la televisión que se hacía antes, cuando no había audímetros, tú presentabas a figuras como Arosamena, Felipe Mellizo, eh, Carrascal, todos estos personajes de antaño, ¿no? Que Carandel, por ejemplo, que eran marcianos. Tola, por ejemplo, ¿tú te acuerdas no sé si estabas en España cuando estaba Eduardo García Tola, Creo que no. o viniste después, vale. Sí, Pues sí. Eduardo García Tola era realmente un ser que parecía un marciano, ¿no? Y entonces me contaba este directivo que fue de la segunda cadena, que si tú los dejabas el tiempo suficiente, que es un tiempo que ahora no puede soportar ninguna televisión porque la presión de los anunciantes es demasiada, los defectos de ese comunicador se convertían en su estilo, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos pasó un poco a Svarzi y a mí? Svarzi y yo, por ejemplo, al principio éramos dos marcianos y dos personas con un ritmo muy, muy alejado de lo que era el ritmo de entonces de la tele, ¿no? Pero como nos dejaron el tiempo suficiente, los meses suficientes como para ir rodándonos y conociéndonos, fracasar en algunos programas, recuerdo el primer Almodóvar que hicimos, que fue realmente fue un fracaso de entrevista y tal, pero nos tuvieron paciencia y entonces esos defectos que teníamos como comunicadores, Fernando y yo, se convirtieron en el estilo de lo más plus, ¿sabes? Y como eso te Claro. puedo asegurar que ha habido muchas cosas. Por ejemplo, Wyoming, que ahora triunfa desde hace muchos años en el intermedio, el primer año no se comió un colín, porque el estilo de Wyoming es un poco raruno, ¿sabes? No es un comunicador al uso, ¿no? Entonces es muy importante no perder. Claro, yo comprendo que es muy difícil mantener la sangre fría y mantener ahí el programa hasta que la gente se acostumbra. Pero solo de ese experimento se pueden conseguir eh, programas creativos. Pero entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de la inmediatez? Porque vivimos un tiempo en el que todo es muy inmediato. ¿Tú crees que el hecho de los audiolibros de alguna manera también colaboran a que de repente puedas consumir cultura de una manera como más rápida, más digerible, porque la estás escuchando? ¿Crees que pueden estar reñidos de alguna manera la música o el audioentretenimiento, los audiolibros y los podcasts? Mira, el audiolibro tiene muchas ventajas. Para empezar, yo creo que es el sistema de lectura que ha tenido la humanidad durante casi toda su existencia. Es decir, la lectura silenciosa que hay ahora es relativamente nueva. De toda la vida se ha leído un lector para una serie, también porque los libros eran difíciles de conseguir, eran caros, entonces había un ejemplar o dos, tal, entonces era el que leía para toda la concurrencia, ¿no? Es decir, estamos como especie muy acostumbrados a escuchar el relato más que a leerlo, ¿no? Y luego además te permite combinar otras actividades del día con la actividad intelectual. Por ejemplo, abandonar la vida sedentaria, darte un paseo, ponerte el podcast, ponerte el audiolibro, darte un paseo de media hora, 3 cuartos de hora y matar los pájaros de un tiro, ¿sabes? Has meneado el esqueleto y te has leído pues 2 capítulos de La familia de Pascual Duarte o de Viva la música clásica, joder, o de cualquier libro, ¿no? Y tiene una tercera ventaja, que es que según a la hora que lo leas o que lo escuches, el audiolibro, induce al sueño.
O sea, tú te pones un audiolibro a las 10 de la noche y te aseguro que te quedas pajarito. Yo los utilizo para para dormir también, ¿sabes? Cuando tengo insomnio, no me desespero, me pongo o un podcast o un audiolibro y a los 10 minutos estoy catacroc, ¿sabes? Al Pero, sobre. pero Máximo, tú precisamente has nombrado tu programa con Fernando Schwartz, que era por la tarde. Tú sabes que muchas veces la gente consume televisión en la tarde para acompañarle en la siesta. Sí, sí. ¿Y esto alguna vez lo has tenido en tu cabeza? Esa tranquilidad, esa rarísima suavidad que da la televisión para que la gente no solamente se sienta acompañada, sino tan acompañada que se vaya a dormir con uno mientras uno está trabajando del otro lado de la pantalla. Hay gente que la tele, digamos, en segundo plano le acompaña. A mí me pone muy nervioso. Esas casas con la televisión permanentemente encendida me ponen un poco nervioso, ¿no? Como si no pudieras prescindir. Yo cuando pongo la tele, que pase que prácticamente ya no la veo, digamos, la televisión generalista, ya estoy todo el rato en plataformas y veo algún programa que otro. No ves nada de La televisión pongo, generalista. no veo, no veo. No, porque es que el panorama ha cambiado, ¿sabes? Que ya, además, yo ya he cumplido 64 años, Boris. A medida que te vas haciendo mayor, tu tiempo se va haciendo más precioso, ¿sabes? No puedo perder el tiempo en las chorradas que dan por la tele. Sabes que además conozco todos los trucos de los presentadores, cómo manipulan y tal. Y no tengo tiempo. Ya todo eso me lo sé, ¿sabes? Esas son pantallas que ya me he pasado y quiero, habiendo la calidad de escritura que hay en Pero, HBO o en pero Netflix o en te, Filmin. te entiendo en cierto punto, pero también te tengo que hacer la siguiente reflexión. ¿Conoces esos trucos? Porque también has sido parte de esos presentadores de televisión, ¿no? Bueno, Los has aprendido en tu oficio. sí, pero hay algunos trucos que pudiendo haberlos utilizado no los he empleado porque me parecían demasiado bajos. Los conozco Ya. porque he estudiado a fondo la televisión y porque también la he padecido, ¿no? Y porque me he enganchado. Es que es la televisión basura puede ser muy adictiva. Yo tengo una teoría especial que es que sirve como, digamos, como reforzador de tu felicidad. Es decir, cuando tú ves gente tan miserable como y tan desgraciada como aparecen en algunos reality shows, tú dices, mira qué basura, yo soy mejor, ¿sabes? Entonces sirve como para reforzar el ego y para decir, mira, yo estoy mal, pero anda que el hijo de fulanita, que lo acaban de estafar o lo acaba de dejar la novia, ¿sabes? Sirve como para levantarte la moral, ¿no? Claro, para tranquilizarte, Para tranquilizarte. para Para- relativizar. Pero luego los que en realidad trabajamos en la televisión nos cuesta muchísimo relativizar lo que la televisión significa para nosotros. Sí, yo la veo poco porque, insisto, he sido adicto a Crónicas Marcianas también y Gracias. a muchos otros programas. Crónicas Marcianas tuvo una época realmente muy estupenda. Luego creo que pisó el acelerador demasiado, pero igual que en Mississippi también tuvo una época buena, ¿no? Y me he divertido mucho con los dos programas. Pero llega un momento en que dices, es, es too much, ¿sabes? Ya es excesivo. Pero Y en general, todo no te parece como excesivo. La actualidad y el culto que rendimos a la actualidad al final parece a nosotros respondernos envolviéndonos en una burbuja espantosa de la que muchas veces no sabemos cómo salir. sí, yo afortunadamente a medida que he ido cumpliendo años ya controlo mucho mejor las adicciones, ¿no? Tanto en televisión como en redes sociales. Las redes, querido Boris, se llaman redes no porque nos unan, sino porque nos atrapan. Nos tienen todo el día. Somos como pescaditos, ¿sabes? Somos como pescaditos que todo el rato mirando a ver qué ha dicho de mí y tal, a ver cuántos likes ha tenido esta chorrada que acabo de subir y tal. Y ya me he dado cuenta de cómo funcionan y ya procuro tenerlas a raya y servirme yo de ellas más que ellas se sirvan de mí, ¿no? Esta especie de acaparamiento de la atención que hacen las redes para mí ya resulta excesiva y empieza a ser manejable. Es decir, yo siento cuando me están manipulando para que esté pendiente y entonces desengancho y tengo mis técnicas para salir. Me parece importantísimo. El conocimiento técnico sobre la música, ¿cómo llegó a ti? Es verdad, volvamos a esas clases que dijiste en un principio que eran carísimas, de Paniagua. Es que Sí, esto me ha parecido, si quieres, un pequeño chisme entre nosotros, me ha encantado.
de que este gran hombre de la música en España y en el idioma español, que realmente fuera también caro acceder a él y tenerlo como profesor, me ha encantado como comentario. Sí, bueno, porque era un músico profesional y consagrado, ¿no? Entonces, pues igual que eran caras las clases de Mozart. Es decir, cuando tú querías una Bárbara Ployer, por ejemplo, que fue una alumna distinguidísima de Mozart, quería una clase, pues no tenía que pagarla, ¿no? Y Claro, de ella eso tuvo, viviría, ¿no? Eso sería como claro, el ingreso más frecuente y más claro, porque el éxito de una ópera no se puede determinar mientras la no se estás puede determinar, escribiendo. claro, tener asegurados unos alumnos que te pagaran bien era indispensable para aquella época, sobre todo con la presión con la que vivía Mozart. Ten en cuenta que Mozart era un tipo que no venía de una familia bien, ¿sabes? Incluso el padre predicaba, Leopoldo, predicaba un poco la austeridad y cuando no la exhibición de la propia precariedad, ¿sabes? A Leopoldo le gustaba decirle a su hijo, mira cómo voy, hijo mío, con los pantalones hechos jirones, a crearle un poco de culpa, incluso, ¿no? Al propio Hacerle Amadeus, sentir ¿no? culpable, claro. Entonces, Esa relación, ujú. cuando llega a Viena y se instala en Viena, los amigos de Mozart son los actores del Burgtheater, los que salen en el Teatro Imperial, ¿no? Que era gente que ganaba mucha guita, eran como las estrellas de ahora de la televisión, ¿no? Y entonces él tenía que mantener un nivel de vida que la composición no le daba, y entonces necesitaba alumnos y tal, porque necesitaba un poco, tú sabes la incomodidad que se crea cuando tienes un amigo que es mucho más pobre que tú, ¿sabes? Porque le invitas y le invitas y le invitas, pero llega un momento y dices, no puedo estar invitando todo el rato, ¿sabes? Llega un momento en que además sientes culpa cuando te compras una tele buena o cuando te mudas a un piso en Gurtubay, ¿sabes? O cuando eh, te pegas un viaje alrededor del mundo y el otro no puede. Bueno, pues Mozart a veces estaba en esa situación con, Con su con, padre. con los actores que le Oh, rodeaban, que ganaban mucha guita. Y con su padre ni te cuento, claro. pero, Su padre, pero también se enrollaba con ellos, ¿no? También tenía un poco a veces relación con sus cantantes, por lo menos, ¿no? O por lo menos así nos los contaba esa fantástica obra de teatro Amadeus, que hemos nombrado antes también. sí, tenía más, yo creo que lo intentaba más que conseguirlo, porque estaba muy vigilado por Costanza. Salieri tuvo una amante muy famosa y ahora no recuerdo. Bueno, Catalina, sí, Caterina Cavalieri, una que Que era, aparece en, era también era soprano. soprano, Ya, sí, ya, ya. se la llevó, Salieri admiraba mucho a Mozart, o sea, la enemistad entre Salieri y Mozart es un invento para para la película, en realidad eran bastante amigos, incluso llegaron a componer juntos un aria para celebrar que se había recuperado de una enfermedad muy grave la soprano en aquella época que se llama Nancy Storace, sin la cual no podían vivir, porque claro, si estaba Nancy Storace en la ópera, todo el mundo iba a vivir a ver a Nancy Storace, independientemente de cómo fuera la ópera, la calidad de la ópera, ¿no? Y entonces cuando se pone buena Nancy, le hacen juntos un aria y eran bastante amigos. Entonces Salieri va a ver la flauta mágica con Caterina Cavalieri, con su amante, y le escribe a Mozart y dice, qué operone, caro amigo, qué operone, como diciendo, te has salido. Se admiraban mucho. Claro, claro, claro. Pero Mm. también me ha encantado este episodio de promiscuidad tan increíblemente, es como superior a cualquier gran hermano realmente, entre estos grandes de la música. Eso me hace pensar, ¿cómo fue las jornadas de trabajo de este audiolibro y cómo se fue pergeñando el propio proyecto con Audible? Bueno, mira, me interesaban varias cosas. Primero, digamos, filosofía de trabajo. Primero, hacerle llegar a la audiencia, a los consumidores de audiolibros, el concepto de que si tú conoces bien la música clásica, aunque no seas muy de escuchar música clásica, vas a ser capaz de disfrutar más de la música que escuchas habitualmente. Es decir, que si te Claro. gusta Rosalía, conociendo un poco los mimbres con los que se hace la música clásica, vas a disfrutar más de Rosalía. Incluso si te gusta el reggaetón, vas a disfrutar más del reggaetón. Hace poco contaba en una entrevista que me hicieron en RACU, en Barcelona, que dice, pero me preguntaba el periodista, ¿puede servir para entender mejor, por ejemplo, el reggaetón? Y digo, sí, dice, por ejemplo, le dije, ¿cómo es el ritmo del reggaetón? Dice, tan, catán, can, tan, catán, can, tan, ese es el reggaetón, ¿no? Y dice, bueno, pues si lo haces más lento, tan,
pa, pam, pa, pam. Es la habanera, ¿sabes? Entonces tú estás escuchando una especie de habanera hiperexcitada, cocainómana, cuando lo coge el reggaetonista de turno, pero en el fondo eso es un ritmo que viene de la música clásica, ¿no? Entonces, todo está Esto- entreverado. Ese concepto de que aprendiendo música clásica puedes disfrutar más de la música que te gusta, me interesaba mucho que bravo, quedara bravo. plasmado en el libro, ¿sabes? Me gusta mucho lo entreverado, porque es verdad. Citaste un momento determinado al principio de la conversación a Stravinsky, y yo me acuerdo que cuando yo descubrí así, muy joven y muy alborotado, la consagración de la primavera, también al mismo tiempo escuché a Gershwin, y por alguna razón pensé que los podía asociar, ¿entiendes? Muchos de los sonidos de momentos de Gershwin, sinfónicos así, me parece que sí que influyeron en Stravinsky. Y ese concepto me hizo pensar que realmente las cosas se pueden mezclar y que lo mejor para aprender es mezclar la mayor cantidad de cosas posibles. Por eso celebro tanto tu Sí. audiolibro. Fíjate, yo creo que todos los grandes músicos que han triunfado, incluso los que nos parecen muy cerebrales y muy serios, Bach, por ejemplo, es fruto de un mestizaje. Bach es la fusión de la música italiana y de las grandes presentaciones dramáticas de Vivaldi, que Bach no sabía hacer cuando llegó a los conciertos de Vivaldi, no sabía cómo presentar un concierto. Vivaldi sí, sí ya lo sabía, ¿no? Hacen un ritornello que dicen, los primeros 30 segundos ya dijeron, tengo ya al público agarrado de los canapés, ¿no? Y es la mezcla de esa libertad del italiano con el rigor del contrapunto alemán, ¿no? Es un mestizaje, ¿sabes? Mestizaje, mestizaje, Gershwin es fusión. la mezcla del blues con la música clásica y todo, Como, todo así, ¿no? El claro, mestizaje es fundamental uno, para crear una música genial. una gran creadora de mestizaje y de fusión es Rosalía. ¿Crees que también ella llegará a ser considerada música clásica? Yo creo que no. Yo creo ¿Por qué no? que Rosalía es más una moda. Bueno, porque lo escucho con oídos de músico y sé lo que tiene dentro. Es original, pero no tiene mucho fundamento musical. Es nuevo, por eso ha atrapado, pero no tiene mucha chicha. Yo creo que el fenómeno de Rosalía será un fenómeno pasajero. Yo le auguro muchos éxitos y que esté en el candelabro, como decía aquello, durante muchos años, pero no me parece un fenómeno musicalmente relevante en cuanto a mestizaje. No se puede comparar, por ejemplo, al mestizaje de Paco de Lucía, que en cuanto lo oyes ya sabes, dices que este tío es inmortal ya. O sea, desde que lo escuchas en los 70 tocando Entre dos aguas, dices, es que este tío, es que esta música tiene muchísimos quilates, ¿no? Yo creo que la música de Rosalía no tiene muchos quilates. ¿Cuál es tu momento favorito para escuchar audiolibros o podcasts? En los paseos, me encanta que me acompañen. Me encanta matar dos pájaros de un tiro. En los paseos y para dormir. En serio, yo los recomiendo mucho porque, fíjate, los primeros 20 o 25 minutos de audiolibro, antes de que te quedes pajarito, son muy interesantes, son muy interesantes. Y luego te quedas, ya te arropa, incluso puedes llegar a soñar con el contenido del libro. Y son los dos mejores momentos para, bueno, ir al coche, pero más paseando. ¿Te gustaría ponerle música y narrar uno de esos cuentos de Edgar Allan Poe que te Sí, fascinaban tanto cuando los escuchabas? sí, sí. The thousand injuries of Fortunato. I have borne as best I could, but when he ventured upon insult, I vowed revenge. A mí me da la impresión de que se lee menos Poe que cuando éramos jóvenes nosotros. A lo mejor esto suena muy como de viejecito, pero yo es que cuando yo leí Poe a los 14 años, todo el mundo estaba haciendo lo mismo también, ¿sabes? De repente es como que ha perdido ese beat, ha perdido ese golpe. Es posible, yo siempre vuelvo a los clásicos. Este verano me lo he pasado leyendo El Quijote otra vez. Fíjate, El Quijote me lo leí en los 80, las dos partes, cuando todavía no era escritor. Y claro, cuando uno lo lee ya, cuando te dedicas profesionalmente a la escritura, lo lees de una forma completamente distinta y comprendes las dificultades que ha tenido que atravesar Cervantes para escribir eso, incluso las autoironías que se hace en el relato y lo he encontrado fascinante, vamos. No sé quién decía, Javier Cercas decía que obligar a leer el Quijote cuando estás en el colegio es un disparate, ¿sabes? Porque Es verdad, realmente es es verdad. un escritor que, o sea, más vale que lo obligues a leer Los Cinco de Enid Blyton o Guillermo de Richard Crompton, se llama, ¿no?
O Julio Eh, Verne, o o Julio Julio Verne, ¿por Verne o qué no? Sangari, Que ¿sabes? es Algo, magnífico, algo claro, es bonito. mejor así, claro. Cervantes es tan elaborado y tiene tal cantidad de giros y de alusiones hay que estar tan en la pomada que mejor relegarlo para una edad un poco más avanzada. Me ha Y encantado mejor esta claro. conversación, Máximo, de verdad que sí. Pero hemos citado Bach, Schubert, pero de pronto Beethoven. Mm. En estos grandes compositores de música clásica, ¿quién es el mejor? ¿Quién es tu absoluto favorito? Bueno, mira, depende de el valor para que lo utilices tú, para el objetivo que tenga la música, ¿no? Si es para, como yo lo utilizo muchas veces, para que te dé consuelo en momentos de bajón, pues esta ruptura sentimental a la que aludía yo este verano y tal, yo creo que no hay músico como Bach para proporcionarte consuelo, ¿sabes? Y Bach. explico en el audiolibro, explico por qué. Ahora, los mejores, pues los mejores quizás sean los que más han contribuido a renovar el lenguaje en cada época. Pues Beethoven desde luego fue básico, pero también lo fue Verdi. Verdi creó una ópera absolutamente nueva donde no había esa diferenciación entre recitativo y aria, ¿no? Había arias muy pegadizas, ¿no? Pero digamos que al recitativo hasta podía tararearse en la ducha, ¿no? Y los coros también eran como arias, el liviamo es como un aria, siendo un coro. Stravinsky, por ejemplo, renovó todo el lenguaje métrico y rítmico. O sea, hay muchísimos compositores que por el papel son como los Picassos en la música, ¿no? Picasso Claro, renovó. el renovador te parece que tiene la clave de la inmortalidad o de acceder a la siguiente generación. Claro, por ejemplo, Debussy es básico, es una música que no tiene melodía, es una música que tiene solamente Sí. textura, tiene color, ¿sabes? Y dices, pero ¿se puede hacer una música así? Pues Otro, claro que se otro, otro, puede. otro, otro que tiene un poquito de jazz también, ¿entiendes? Yo siempre, Sí, a mí me parece que estaba por ahí pululando ambas cosas, como si sí. flotaran. Eh, ¿Te gusta cantar? ¿Tú crees que podrías cantarnos algo antes de despedirnos? Pues mira, hace poco ha surgido la polémica con Laura Pausini, Oh, vaya. que se negó, supongo que estás al tanto como hombre Lo, de lo- 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 televisión, lo he visto con Pablo Motos, que de con repente Pablo Motos, que de repente, una canción que no era suya. Creo que era un poco exacto, esta la historia, ¿sí? exacto, dijo, no, Bella Ciao no, porque es una canción política y yo no Claro, quiero estar claro. ni de una parte ni de otra. Claro, yo creo que ahí se equivocó Laura Pausini, Bueno, porque porque forma parte de la banda sonora de La Casa de Papel, y claro, y se volvió un himno gracias al éxito de La Casa de Papel, sí, de pero yo cierta que vengo manera. escuchando, yo que soy de familia italiana, mi madre es italiana, era Ya, italiana, ya. vengo escuchando esa canción desde que tenía 6 años. Yo sé que esa canción no es política, es antifascista, que va más allá de la política. Es decir, es que Claro, en presencia de fascismo, querido Boris, no hay política. Es decir, entonces totalmente. hay que cantar el Bella Ciao. Mm. Por lo tanto, el argumento de que si canto el Bella Ciao, el argumento de Pausini, me estoy decantando por una opción y no por otra, es un argumento falaz, porque en realidad lo que tienes que defender es la democracia y dentro de la democracia ya que se dé el debate político, ¿no? Y entonces he recordado hace poco con amigos que el Bella Ciao, que está un poco sobadete ya, porque todo el mundo lo utiliza para publicidad incluso y en las series y tal, tiene una hermana pequeña que poca gente conoce que se llama I Briganti Neri, Quei Briganti Neri, que es una canción hermosísima, que también es de la resistencia española y que yo conozco desde los 6 años. Era una canción de cantar en el coche con mis padres mientras hacíamos viajes, ¿no? En vez de cantar qué buenos son los monjes salesianos, los frailes salesianos, nosotros cantábamos i briganti neri, ¿no? Y dice así, e quei briganti neri m'hanno arrestato, in una cella scura m'han portato. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare, vado alla morte. Y eso cantado a dos voces supera en belleza y en emoción incluso al propio Bella Ciao. Me ha Es una sonado canción muy que Verdi, me ha sonado muy Verdi, si quieres que te diga la verdad. es Pero me muy imagino verde, que, sí, es vale, muy pero verde. me imagino que se la dedicamos a Laura Pausini también y a todos Hombre, los...
Se la Ya, dedicamos a ya. Laura Pausini y a todos los italianos que se van a ver en el brete de votar el domingo, Mm. entre una opción que es casi mussoliniana y las otras opciones, ¿no? Bueno, ¿Tú no tienes la sensación, Boris, de que en la lucha política en España falta música? Cosa que no había antes, antes había mucha música. Es decir, ahora, por ejemplo, ni los Podemitas, ni los ultras de Vox, ni tienen canciones que suenen en la calle, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, el 8M de hace unos años en Bilbao, cuando las feministas cogieron una canción de mi tío Chicho Sánchez Ferlosio, la ayornaron con una letra feminista y cantaron, ¿no? A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también. Fue muy emocionante. Yo creo que la lucha política en España adolece de himnos potentes que acompañen las manifestaciones callejeras. es probable que tenga más ritmo que buena música. Máximo, me ha Sí, encantado conversar contigo de a mí nuevo también. y vernos en esta nueva dimensión y en esta nueva tecnología que es la de los podcasts. Que así como muchas veces nos vimos en la televisión, aquí hemos encontrado otro sitio para reunirnos. Desde luego. Pues te mando un beso muy grande y ya que estás acá también quiero recordarte a ti y a todos los que nos están viendo que el jueves 29 volvemos también en otra cita con el Club del Audiolibro con Elsa Punset. ¿Puedo recomendar un compañero de viaje de esta historia de la música? Por Un, li- supuesto. un libro que acabo de sacar que se llama que te lo recomiendo, Boris. Me parece que te lo he mandado. Sí, 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 lo he recibido. Están tocando Gracias. nuestra canción, que son las canciones favoritas de los famosos. Ay, Y me encanta, está, por favor. sí, Qué buena mezcla. bueno, además abres el libro y tienes el código QR que te remite a la versión de la que estoy hablando. Es un libro interactivo. Yo Me creo que no hay ningún encanta. libro de música ahora que tenga esto. Eso Impresionante. me- a mí me hubiera encantado haber tenido una edición de ese tipo para mis primeras novelas, que eran todas con mucha música que la acompañaba, porque estaba Pues muy ahora, influido del ahora videoclip. tienes la tecnología necesaria para hacerlo. Pues No dudes en hacerlo. tendré que volver a la reedición, que espero que pueda pasar, ¿entiendes? Pero oye, gracias por este tiempo que nos has dedicado, por la No, gracias conversación, a vosotros. por la canción y por esta recomendación de tu libro y también de tu audiolibro. ¡Viva la Igualmente. música! Viva la Joder. música y viva, joder, viva la música y viva tú, Máximo, también, que me ha encantado estar contigo. Gracias a ti y a Audibles. Un beso muy Hasta grande. pronto. Chao, chao. Chao, chao, hasta pronto.